Hoy día vamos a hablar acerca de cultivar buenos hábitos. Es un tema muy importante que tiene que ver con la disciplina del creyente, con la disciplina del cristiano. Y a veces vivimos vidas indisciplinadas y no entendemos que discípulo implica cierto tipo de disciplina y seguir al Señor. Vamos a empezar con nuestro texto bíblico hoy día a partir de Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 hasta el versículo 16. Y él mismo constituyó, esta traducción dice, él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, Dios ha dado a la iglesia o al cuerpo de Cristo un regalo quíntuple. Ese es conocido como los dones del ministerio o el ministerio quíntuple. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son un regalo de Dios. Y Dios nos los dio para llevarnos hacia la madurez, como hemos leído en este pasaje. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda ser cambiado, pueda seguir adelante en su proceso de crecimiento espiritual. Y básicamente el diseño de Dios es de que algo sea efectuado en nosotros. El diseño de Dios implica cambios en cada uno. Y vemos acá en el versículo 14, claramente la palabra de Dios nos dice, para que ya no seamos niños. Es decir, Dios nos dio el ministerio quíntuple para que dejemos esa etapa de inmadurez o de carnalidad. Esa es la voluntad de Dios, que ya no seamos niños. Los niños son inestables, son fluctuantes, son fácilmente engañables. Él quiere que crezcamos, Dios quiere que crezcamos. Vamos a ver que hay una fórmula aquí. El crecimiento es un proceso. Obviamente cada proceso contiene etapas y estas etapas fueron diseñadas y fueron preparadas por Dios para efectuar cambios en nosotros. Por favor, repitan conmigo, cambios. Tenemos que darle la bienvenida a los cambios en nuestra vida porque queremos ser más como Jesús. Hoy día tú estás cambiando, hoy día tú te estás convirtiendo en alguien. Obviamente, y siempre me gusta decir esto, cuando te veas en el espejo no te desanimes, porque lo que estás viendo no es el producto final. Estamos en un proceso. En ese proceso hay cambios, en estas etapas hay cambios. Dios nos está cambiando para que seamos más y más como Cristo Jesús. Entonces nuestra meta es alcanzar la madurez. En el versículo 13, la palabra de Dios nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Y en el versículo 12, en el versículo anterior, cuando se habla de perfeccionar, dice a fin de perfeccionar a los santos, sigue hablando acerca de madurez. Esta palabra perfeccionar en el griego es la palabra catartismos. Esta palabra catartismos implica ajustes, implica cambios. Hay un amigo mío que hace años acuñó esta frase y yo la capturé, gracias a Dios por su vida, y me impactó. Repiten conmigo, cambios. Repiten conmigo, ajustes internos para hacer frente a desafíos externos. De eso se trata. A veces queremos conquistar las montañas de afuera, pero no hemos conquistado, no hemos escalado las de adentro. A veces queremos decapitar, vencer los gigantes de afuera, pero no hemos hecho nada con los internos, los gigantes de temor, inseguridad, o sencillamente estamos arrastrando un bagaje emocional que nos impide, que es un lastre, que nos detiene de hacer la obra de Dios. Entonces, hay varias cosas, varias áreas en las cuales Dios quiere que seamos cambiados. Hay cuatro áreas en las cuales cambios tienen que ser efectuados en nuestras vidas. Tenemos que ser cambiados. Jesús mencionó estas cuatro áreas en el Sermón del Monte. Estas cuatro áreas son las siguientes. En primer lugar, actitudes. Luego motivaciones.
luego prioridades y al final hábitos. Hoy día vamos a hablar acerca de cultivar buenos hábitos, pero estoy procediendo de lo general hacia lo particular. Primero les doy el panorama completo y luego me enfoco en el punto en el cual quiero concentrarme. Hay 4 áreas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las 3 primeras y luego vamos a meternos de lleno a hablar de los hábitos. Vamos a hablar un poquito acerca de las actitudes. Con respecto a las actitudes, hay buenas y malas actitudes. Y siempre las actitudes expresan lo que somos por dentro, siempre expresan lo que tenemos en el corazón. Las actitudes pueden ser contagiosas. Hay algunas personas que tienen actitudes muy infantiles, algunas personas que no han trabajado en esta área de su vida. Y la verdad es que una persona con malas actitudes, una persona con actitudes infantiles o una persona que tiene una paupérrima y escéptica actitud para con la vida, es como una manzana podrida que pudre a las demás. En realidad, personas con bajas y pobres actitudes en una iglesia causan muchos problemas. Y es algo bien importante. Ninguna persona nace en este mundo automáticamente con buenas actitudes. Tenemos que trabajar. ¿Estamos hablando de qué? Cambios. Pues tenemos que revisar nuestras actitudes. Tu actitud determina tu altitud. ¿Qué tan alto quieres vivir o quieres vivir bajo? Si tú has escogido la vida baja, la vida en la cual no vas a llegar lejos con Dios, entonces no hagas nada, no efectúes ningún cambio. Pero si tú quieres ser como Jesús, entonces tienes que empezar a trabajar, en primer lugar, siendo dócil, siendo enseñable. Tenemos que recibir la palabra con espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos están dispuestos? Repitan conmigo, actitudes. Bien, eso es lo primero, tenemos que trabajar en ellas. Son contagiosas, las buenas y malas actitudes son contagiosas. Hay gente caprichosa, hay gente inmadura y siempre se acercan a la vida bajo un punto de vista escéptico. Es decir, quiero que ustedes entiendan una cosa. En esta vida hay 2 aspectos, 2 lados. Está el lado o aspecto positivo y está el lado o aspecto negativo. Siempre es mejor vivir en el lado o aspecto positivo de la vida. La gente negativa no alcanza el éxito. La gente negativa normalmente está exponiendo lo que tienen en su hígado. Y realmente lo que tenemos que hacer es manifestar la naturaleza de Dios que está en nosotros, manifestar que somos una nueva criatura, que somos como Cristo Jesús. Y hay que hacer ajustes entonces. Israel en el desierto tuvo una paupérrima actitud y ellos perecieron en realidad. Y las buenas actitudes nos van a llevar a un lugar o de bendición o de destrucción. Los que tienen malas actitudes no recogen con Cristo, desparraman, no edifican, destruyen. Entonces tenemos que trabajar en nuestras actitudes. Una segunda área en la cual Dios quiere que tengamos cambios, que cambiemos, son las motivaciones. Ahora, cuando hablamos de la motivación, tenemos que pensar en por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué haces lo que haces? Y ponte a pensar acerca de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias un momentito y quiero ver algunos pasajes que Jesús menciona, algunas cosas que Jesús menciona con respecto a las actitudes. Abran su Biblia en Mateo, por favor, el capítulo 6. ¿Son tus motivos puros o impuros? Mateo capítulo 6. En Mateo el capítulo 6, desde el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres ¿para ser qué? Vistos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para ser vistos? ¿Para ser vistos por los hombres? Jesús está hablando en este contexto de hacer lo correcto, pero hay que hacerlo con la motivación correcta. Guardaos de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no recibiréis o tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí Jesús habla de 3 cosas. Y Mateo lo registra, son 3 grandes bloques de información. Y todos tienen que ver con nuestras motivaciones. Jesús habló acerca de hacer cambios en la motivación por la cual hacemos las cosas. En primer lugar, toca el área de dar limosna. Versículo 2, cuando pues des limosna, y noten ustedes que está hablando acerca de hacer algo correcto. ¿Cuántos saben que dar limosna es algo correcto? Está hablando de donaciones, está hablando acerca de ayudar al pobre. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Es decir, la persona se paraba, y eso es lo que hacían los fariseos. Tocaba trompeta y no solamente venían los pobres, ¿no? Venimos acá a repartir cosas.
venían otras personas. Los pobres, claro que recibían, pero estos acá recibían la alabanza de los hombres. Dice, no hagas así como hacen quienes, los hipócritas. Y la palabra hipócrita viene del griego upócrites, que se refiere a un actor. Dentro del contexto griego, los upócrites, los actores, se escondían detrás de caretas. Si la escena en el acto teatral era de tragedia, ponían una cara muy larga. Si la escena era de comedia, colocaban una máscara de sonrisa. Entonces se escondían detrás de una careta, detrás de una máscara. Eso es lo que hacía un actor en Grecia. Entonces la palabra se deriva hacia nuestros días como hipócrita, es decir, alguien que está fingiendo, alguien que está simulando ser alguien que realmente no es por dentro. Dice que Jesús habló acerca de este asunto y se paran en las sinagogas, en las calles para ser alabados por los hombres. Dice que ellos ya tienen su recompensa, es decir, alabados por los hombres. Dice, mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Noten ustedes que acá vemos personas que hacen cosas para ser vistos y agradados y alabados por los hombres, cuando en realidad todo lo que hacemos para Dios tiene que ser, para agradarle a Él, tiene que ser en secreto. Dios mira el corazón. Aquí está hablando acerca de la fachada, de la apariencia de los hipócritas, es decir, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero solamente Dios puede ver el corazón. Entonces nuestras motivaciones son bien importantes al respecto. Dice que Dios va a recompensar solamente los motivos puros. Dios no puede recompensar el que tú busques gloria de los hombres. Eso no es recompensa de parte de Dios. En el versículo 5 vemos un segundo bloque de información. Ahora ya no habla de las limosnas o de las donaciones, ahora habla acerca de la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, nuevamente el término aparece aquí, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? ¿Cuál es su motivo? Para ser vistos. En otras palabras, están sirviendo al ojo, no están sirviendo de corazón al Señor. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, noten ustedes que Jesús está corrigiendo la motivación. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tus cámaras, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, no hacemos lo que hacemos para agradar al hombre, sino que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Entonces, no deberíamos estar muy preocupados de la opinión popular. Nosotros no estamos buscando ser políticamente correctos. Queremos caminar en integridad, caminar en la verdad y hacer lo correcto delante de Dios. Él ama la rectitud. Dios quiere que tú hagas lo justo, lo verdadero, lo recto delante de Él. Es importante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este primer grupo de personas que daban limosnas, podemos hablar acerca de seguramente donaciones millonarias, empresas grandes que quieren ser alabados por los hombres, dan grandes sumas de dinero para la caridad y todo eso. ¿Qué están buscando? Están buscando los aplausos de los hombres. Los actores buscan los aplausos de los hombres. Entiendo, está bien, a los políticos se les aplaude, a los actores se les aplaude, a los presidentes, se les aplaude a los deportistas, a los futbolistas cuando meten gol. No busquemos los aplausos de los hombres. Por eso en esta iglesia no aplaudimos al ministerio de alabanza y de adoración. En esta iglesia tampoco le damos un aplauso al Señor. Los aplausos son para los hombres. Para Dios es la alabanza y la adoración. Una pregunta. ¿Una pelota es una carpeta? Respóndame. ¿Sí o no? No, una pelota y una carpeta son dos cosas completamente diferentes. Aplaudir y alabar no son lo mismo. El mundo aplaude, los santos alaban. Aplaudir a Dios es rebajar a Dios al nivel de los hombres. Una pregunta, ¿es correcto alabar y adorar a los hombres? No, sería endiosarlos, sería levantarlos a un nivel o a una posición que no les corresponde. No se debe endiosar a los hombres, pero tampoco se debe bajar a Dios al nivel de los hombres. A Dios no se le aplaude, a Dios se le alaba y se le adora. Hay una gran diferencia. Busquen la Biblia. Las referencias acerca de alabar son inmensamente mayores con respecto a la ausencia total de aplaudirle a Dios. Es una práctica que se metió en la iglesia hace 60 años.
En 1000 y pico años, 1900 años de la era de la iglesia, jamás se le aplaudió al Señor. Eso es irreverencia. No coloquemos a Dios al nivel de los hombres. Bueno, y vemos acá, en cuanto al tema de la oración, hay algunos que quieren orar, hacer largas oraciones, de tal manera, como pretexto, ¿no? De tal manera que la gente pueda ver cuán elocuente fue mi oración. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Es tu servicio una extensión de tu ego o una expresión del amor de Dios o el amor hacia Dios? Tenemos que revisar nuestras motivaciones. Más adelante, en el versículo 16, tenemos un tercer bloque de información. Jesús ahora habla del tema del ayuno. ¿Cuántos saben que dar limosnas, orar y ayunar son cosas buenas? Pero hay que hacerlas con el motivo correcto. Hay que hacer lo correcto con la motivación correcta. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Los hipócritas tienen obviamente apariencia de piedad, porque ellos demudan sus rostros, es decir, ellos se muestran a los demás con un rostro demacrado, para mostrar a los hombres, otra vez, a los hombres, esa es su meta, a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Noten ustedes que nuevamente la palabra hipócrita se vuelve a repetir en este tercer bloque de información. Está hablando de dar limosna, está hablando acerca de orar y está hablando acerca de ayunar. Son cosas correctas. Jesús nos está hablando acerca de hacer lo correcto con los motivos correctos. Ahora voy a tocar algunos temas de aplicación con respecto a esto de las motivaciones. Obviamente lo que estoy diciendo, estoy hablándolo en general. Amén, hermanos. Estoy hablando de principios, no estoy hablándote a ti en particular. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón de cada uno cuando uno habla la palabra. ¿Me están siguiendo o no? Por ejemplo, cuando hablamos del ministerio de Ujieres, y tenemos gente que es importante. ¿Cuántos saben que el ministerio de Ujieres es de vital importancia en una iglesia local? Ellos son como hormiguitas que están trabajando y hacen muchas cosas y lo hacen con excelencia. Pero ellos tienen que estar revisando continuamente sus actitudes, sus motivaciones. Es decir, ellos no hacen lo que hacen para agradar a los hombres. Ellos sirven a la gente para gloria de Dios, para agradar a Dios. Entonces, a veces en algunos ministerios de Ujieres, no aquí, gracias a Dios, se están peleando para ver quién es el capitán de Ujieres. ¿Me comprenden? Quieren posiciones, quieren ser vistos de los hombres. El hombre coloca muchas veces el énfasis en títulos, en posiciones, en la fachada, en la apariencia. Quieren ser figuretes. Pero Dios no coloca el énfasis en la apariencia, Dios coloca el énfasis en lo interno. Tú tienes que gloriarte en el corazón, no en la fachada. Dios coloca el énfasis en la función, en la calidad. Necesitamos tener un corazón preparado para servir. Y eso le agrada a Dios. Ahora, por ejemplo, con respecto al ministerio de alabanza. Y recuerden que estamos revisando el tema de las motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? Había hace años una persona que quería estar aquí adelante cantando. Pero la persona la persona no era fiel en su asistencia a la iglesia. No solamente era infiel en su asistencia a la iglesia, nunca diezmó. Y quería estar acá adelante cantando. Y la persona no tenía un buen testimonio. No se coloca delante a cualquier persona porque sencillamente quiere hacerlo. ¿Cuál era su motivo? No era correcto, eran motivos impuros. Los motivos impuros no son recompensados por Dios. Quizás haya tenido talento, pero uno tiene que apoyarse, número uno, en carácter y no en el talento. Muchas veces en muchas empresas hay problemas porque se contrata talento y no carácter. ¿Cuál es la motivación? Verse delante de los demás o que la gente lo vea. ¡Ah, qué bien canta esta hermana! O ¡qué bien canta este hermano! Y así a veces, como hay problemas en los ministerios de Ujieres que se pelean unos contra ellos y uno quiere ser capitán de Ujieres, el otro están peleando y obviamente tienen que entender que el ministerio de Ujieres es como un cuerpo dentro de un cuerpo. Es un equipo y la habilidad que cada uno tiene que estar puesta allí para complementar, no para ser rivales los unos de los otros. No están en rivalidad, están tampoco en competencia, están en complemento. Igual en el ministerio de alabanza. En un ministerio de alabanza, las voces, por eso se puede hablar de un solista, se puede hablar acerca de un dúo, de un trío, es un coro. Cada uno hace su contribución.
Yo sé yo he estado en ministerios de alabanza por más de 12 años y he visto cómo ha habido contiendas. A veces el ego, el orgullo se levanta y uno quiere, sí, yo quiero que mi guitarra suene más fuerte, ¿no? O yo quiero que mi voz suene más fuerte. Y se pelean entre ellos y eso es carnal. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Necesitamos hacer ajustes internos, necesitamos revisar cuáles son nuestros motivos, nuestras motivaciones. Bueno, Jesús habló acerca de esto directamente y es un área en la cual necesitamos también efectuar cambios. Un tercer tema que Jesús tocó, una tercera área, es el asunto de las prioridades. Allí en Mateo 6, Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que tener las prioridades en orden. Pero bueno, el tema principal de hoy día tiene que ver con los hábitos. Así que vamos a hablar acerca de los hábitos. Nosotros somos personas de hábitos. Hay buenos hábitos, hay malos hábitos. ¿Cómo se vence los malos hábitos? Tú no puedes apagar fuego con fuego. Un mal hábito tú no lo puedes vencer en tus propias fuerzas. La única manera de poder resolver el asunto de un mal hábito es reemplazarlo por un buen hábito que esté exactamente en la dirección opuesta. Por ejemplo, si tú tienes el mal hábito de ser infiel en tu asistencia a la iglesia, el que tiene oídos para oír que oiga, entonces reemplázalo por el buen hábito de asistir fielmente, porque en Hebreos capítulo 10 dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, paráfrasis como algunos tienen por mala costumbre. Una pregunta, ¿los malos hábitos en lo físico podrían ser destructivos? Por ejemplo, el que tiene el mal hábito de fumar, se va a morir más rápido. El que tiene mal hábito, bueno, en realidad es pecado, ¿no? El que tiene mal hábito de drogarse, y es un mal hábito físico, está teniendo una práctica destructiva. Igualmente con aquellos que son alcohólicos. Así como hay malos hábitos en lo físico, los cuales son destructivos para la vida de uno, también en el ámbito espiritual. El dejar de congregarse o el ser infieles en congregarse es un mal hábito espiritual y al mismo tiempo es destructivo porque no están donde deberían estar para recibir lo que el Espíritu Santo tiene que decir a las iglesias. Y luego en la semana tienen problemas y hay veces tienen problemas porque sencillamente no se congregan. Luego, ¿aló, pastor? Como si yo fuese el bombero, ¿no? ¿Aló, pastor? Tengo problemas. Bueno, una pregunta, ¿te congregas fielmente? ¿Eres una persona diezmadora? Y luego quieren que el pastor, pastor. Como si hablar conmigo va a resolver sus problemas. No. Abre tu Biblia. Humíllate delante del Señor. Busca respuestas en la palabra de Dios. Ora a tu Dios. Yo no te quiero hacer a ti dependiente de mí. Yo quiero hacerte a ti dependiente de Dios. Quiero conectarte con Dios. Aprende a orar. Aprende a leer tu Biblia. En la Biblia encuentras soluciones. Abre tu Biblia. A veces la gente viene a mí, pastor, emergencia. Digo, tranquilo. Lo dejo tranquilo 2 días y luego comienza a pensar, tengo que orar a Dios. Comienza a orar y su problema se resuelve. Tenemos que desarrollar nuestra dependencia en Dios. Repiten conmigo, hábitos. Bien, hay buenos hábitos, hay malos hábitos. Somos personas o criaturas de hábitos. Y hemos dicho que no podemos vencer los malos hábitos. La única manera de solucionarlos es reemplazándolos con buenos hábitos. Eso es en la dirección opuesta. Ahora, los hábitos, sean buenos o malos, se cultivan, se adquieren. Un buen hábito se cultiva de la misma manera que un mal hábito. En otras palabras, es poco a poco, es paso a paso. Y esto requiere determinación, requiere disciplina. Y al final, esto se va a establecer en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. A partir del versículo 22 en adelante. Efesios 4, el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es lo que tú eras por dentro. Dice la palabra de Dios, despojaos del viejo hombre. En el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Interesante que dentro del proceso de despojarse y vestirse, esto es como un sándwich. Tenemos la tapa superior, el despojarse. Y tenemos la otra tapa, es el vestirse. ¿Qué cosa está en medio? Renovaos
en el espíritu de vuestra mente. Habla acerca de un proceso. Recuerden que estamos hablando de ajustes y cambios en nuestra vida. Está hablando acá acerca de la renovación de la mente. Hay que empezar a descubrir que tenemos adentro un equipamiento espiritual. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre pasó. En tu forma de pensar tú tienes que mirarte como una nueva persona en Cristo. Dios no te ve pecador, Dios te ve santo, justo, irreprensible. Tienes que acostumbrarte a que eres una nueva persona. Tienes que renovar tu mente con respecto a tu identidad en Cristo Jesús. En medio, entonces, está el renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, es por el espíritu que viene la revelación para que tu mente vieja sea limpiada, sea lavada con la nueva información de la palabra. De eso está hablando. Ahora, a partir del versículo 25, encontramos una serie de malos hábitos que Dios quiere que reemplacemos cultivando buenos hábitos en la dirección opuesta. En primer lugar, en el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira. Noten ustedes que en el versículo 24 estaba hablando acerca de la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, hemos dicho que es importante renovar nuestra mente. Y vamos a encontrar acá que una mente renovada desecha la mentira y siempre habla la verdad. Otra vez, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bien, aquí está hablando del mal hábito de mentir. ¿Cómo se llama una persona que continuamente miente? ¿Cómo? Mentirosa. Bueno, el término técnico es mitómano. Vamos a hablar acerca de la mitomanía. Es una palabra compuesta que viene del griego, en realidad. Vamos a ver, de acá viene la palabra mitómano, la palabra mitomanía. Si nos colocamos, si vamos a ver el asunto de la derivación original de la palabra, etimológicos, si nos volvemos etimológicos, vamos a decir que viene del griego mitos más manía. Un mito es una fábula, es una fantasía. Es algo que se aparta de la realidad e ingresa a la zona o al campo de la irrealidad. Entonces, un mitómano es alguien que tiene una manía, es un maníaco en realidad. Ahora, si seguimos estudiando un poquito más con respecto a este tema, nos vamos a dar cuenta, ¿saben quién era Manía? Es la diosa romana de la muerte. Ahora, se dice que una persona era maníaca, y eso viene de manicos, que significa inclinado a la locura. Es decir, un maníaco o un manicos era una persona que había sido afectada por manía. Eso es la diosa romana de la muerte. Eso producía locura en la persona. De ahí viene el término, pues, maníaco. Y juntando todo esto, acá viene el asunto del concepto del mito maníaco. Es una persona que está acostumbrada a mentir, a mentir, a mentir. Y en realidad, una mente renovada, hemos visto, desecha la mentira y habla la verdad en amor. Realmente una persona que renueva su mente con la palabra de Dios va a hacer lo que dice este versículo. Dice, por lo cual, desechando la mentira. Repiten conmigo, la mentira es material desechable. Al tacho. Dice, por lo cual, desechando la mentira. En otras palabras, tú tienes que dejar ese mal hábito de ser un mitomaníaco, un mentiroso, inventar fábulas, ¿no? Que me robaron, que no sé cuánto, dame plata, ¿no? Y cuántas historias hemos encontrado. Hay gente que cuenta historias, fantasea, mitos, fábulas, inventan. Tiene una tremenda habilidad para inventar cosas. Inventores de mentiras, otros son inventores de males. Es un mal hábito. Dice, desechando la mentira, y la palabra de Dios procede a establecer cuál es el hábito correcto. Hablad verdad, cada cual, cada uno con su prójimo. Dice cada uno. En otras palabras, se refiere a ti, se refiere a mí. La Biblia dice en Proverbios que el que habla verdad declara justicia. Entonces tenemos que empezar a llenarnos de la verdad y empezar a hablar verdades. Hablar la verdad en amor siempre edifica. Vamos a mirar el asunto desde el punto de vista del diseño único y singular de Dios. El hombre no fue diseñado para vivir por la mentira.
El hombre fue diseñado para vivir por la verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El hombre tampoco fue diseñado para vivir mintiendo. El hombre tiene que alimentarse de verdad y el hombre tiene que hablar verdad. El hombre no puede funcionar bien siendo un mitómano o un mentiroso porque no fue creado para hacerlo. En otras palabras, se requiere más energía, más esfuerzo, mayor capacidad para vivir una vida de mentira que una vida de verdad. Es decir, si yo te engaño en algo, te digo una mentira, la próxima vez que me encuentre contigo voy a tener que acordarme de qué mentira te dije para inventar otra nueva, de tal manera que yo no muestre brechas en mis argumentos, inconsistencia en lo que te acabo de decir. ¿Me pueden comprender lo que estoy diciendo? Entonces el hombre no fue diseñado para funcionar así. Vivamos por la verdad, desechemos el mal hábito de mentir y hablemos siempre la verdad. La Biblia revela que Satanás es el padre de mentira. Él fue el primer mentiroso y él es el padre de los mentirosos. Entonces cuando tú dices mentiras, ¿a quién crees que le estás prestando tu boca? Al mismo diablo. Y te pones del lado del diablo, del primer mentiroso. Engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró tras sí y fundó un nuevo reino, estableció un nuevo reino que es malo, que es malvado. Y en realidad vemos acá que en este versículo dice que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo porque somos miembros los unos de los otros. El contexto está hablando del concepto de unidad dentro del mismo cuerpo. En otras palabras, mentirle a tu hermano es mentirte a ti mismo. Es dañar a tu hermano, es dañarte a ti mismo, porque somos miembros del mismo equipo. No estamos en rivalidad, no estamos en competencia, somos complementarios. Somos miembros en un cuerpo y cada uno tiene que dar la información correcta. Imagínense en un cuerpo humano que realmente yo coloco mi mano sobre la hornilla de la cocina y está caliente, pero mi mano es mentirosa. Y mi mano le miente a la cabeza y le dice, está todo bien, está frío. Bueno, al mentir a la cabeza de donde se toma la decisión para retirar la mano, entonces la mano misma se va a autodestruir. ¿Por qué? Por mentir y romper el concepto de trabajo en equipo dentro de un mismo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Mentirle a tu hermano es dañarte a ti mismo también. Es cierto. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Es dañar al equipo. Entonces adquiramos el buen hábito de decir siempre la verdad. Y con eso vencemos el mal hábito de mentir. Bien, versículo 26. Vamos a versículo 26. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora está hablando del mal hábito de airarse. Ahora, ¿qué significa esto de airarse y no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo? No está diciendo que salgas afuera para tomar aire fresco y también tomes buen sol. No está diciendo esto. Si uno analiza esta declaración, si analiza la estructura en el griego de cómo ha sido presentada esta declaración, en realidad esta declaración es imperativa permisiva y no es un mandamiento a airarse. No, que la Biblia dice, airaos. No, un ratito. Es imperativa permisiva, pero no un mandamiento para airarte. Si sucede que te airas, entonces cuídate mucho de que no peques. Porque en el airarse hay un pecado implícito. Ahora, eso de airaos, pero no pecáis, ¿de dónde sale? Eso sale del Salmo 4:4. En el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis y meditad estando sobre vuestra cama. Eso sale del Salmo 4, versículo 4. Ustedes pueden revisar diferentes versiones, se van a encontrar que la Biblia Vulgata Latina dice lo siguiente, dice, airaos, pero no pequéis locamente perdiendo la cordura. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá es que algunos tienen el mal hábito de perder su temperamento y luego terminan explotando. Y terminan haciendo y diciendo cosas en que en realidad luego se van a lamentar. Pablo está hablando acá en realidad de la ira sin pecado. ¿Cómo es esto de la ira sin pecado? Una pregunta. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Se acuerdan o no? Luego preparó un azote de cuerdas, entró al templo
y sacó a la gente volando. Ven acá, los cambistas y aquellos que estaban vendiendo los animales y todo esto, porque estaban profanando el templo de Dios, estaban haciendo un negocio, parecía que era cueva de ladrones. ¿Jesús se molestó? ¿Jesús se molestó o no? ¿Pero pecó? No pecó, porque hay una ira santa. La ira santa, y eso es un concepto bien interesante, y por si acaso digo esto con mucho cuidado, para que no vayan ahí a relajarse y comenzar a explotar, pero lo que quiero decir es, la ira santa, santo significa separado, correcto. Es decir, Jesús se indignó porque estaban corrompiendo lo que Dios había establecido. En realidad, cada vez que un israelita pecaba, tenía que traer delante del sacerdote un animal para el sacrificio. Y ese sistema de sacrificios era parte de la misericordia de Dios para que la gente alcanzase expiación y su pecado fuese cubierto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Si el animal lo traes de afuera, no te lo acepto para tu sacrificio, tienes que comprarlo acá adentro. Y acá adentro cuesta más caro. Hay un amarre entre el sacerdote y el que vendía los animales. Corrupción, cueva de ladrones. Hay que pagar el impuesto para el templo. Está bien. Pero si tú traes una moneda que tiene la efigie del César, no es aceptable para las cosas santas. Entonces tienes que cambiar el dinero acá, pero acá el cambio es más caro. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están sacando su comisión, están sacando su chiquita por ahí. ¿Qué están haciendo? Están colocando obstáculos para que la misericordia de Dios fluya libremente hacia la gente. Y Jesús se indignó por eso. Y Él hizo lo que hizo sin pecar. Existe un concepto de la ira sin pecado. Pero si el motivo es egoísta, si tú buscas lo tuyo propio y te airas, estás pecando. Hay que saber separar. Jesús siempre caminó en dominio propio. En realidad, Él siempre habló la verdad. Entonces, dentro de este contexto, se nos está hablando del enojo, se está hablando de la exasperación. Y la Biblia dice que no se ponga el sol, versículo 26, sobre vuestro enojo. En otras palabras, no te vayas a dormir así de enojado. Si tú te vas a dormir así de enojado, mientras duermes, algo puede empezar. No sea que esa experiencia amarga del día en la cual tú llegaste a estar sobremanera enojado, no sea que cuando duermas, de repente en tu corazón, en tu espíritu brota, germina y comienza a crecer una raíz de amargura. Y al día siguiente te levantas y te metes en problemas, porque un corazón amargado siempre contamina, siempre contamina. Y esto ocurre, por ejemplo, en relación de esposo a esposa. A veces tienen una fuerte discusión y en realidad ya es tarde, de noche. Bueno, tú te vas al sillón, ¿no? Fuera de mi cama. Entonces duermen separados, se van a dormir y con gran enojo. Cuidado. Arreglen sus asuntos antes de irse a dormir. De eso está hablando. En otras palabras, no permitas que este tipo de cosas te dominen. Está hablando de tu temperamento. Está hablando acerca de exasperarse. Ahora hay algunas personas que dicen, y a manera de excusa, porque algunos aman la mentalidad de las excusas, están enfermos de excusitis, otros también aman la mentalidad de los atajos, en realidad. Dicen, no, lo que pasa es que se me salió lo irlandés. Porque es cierto, los irlandeses hablan así, ¿no? Se me salió lo irlandés, ¿no? Ese fue el irlandés en mí, el Irish en mí, ¿no? Pero vamos a contextualizarlo a nuestra cultura. Ya, se te salió el indio, ¿no? Revelaste el contenido de tu hígado. Algunas personas cuando se paran a hablar delante de otros, revelan el contenido de su hígado. Y Dios no te llamó para que hagas eso, porque sale bilis, un montón de cosas. Pero lo que está hablando acá es de que controles tu temperamento, que tengas dominio propio en ese sentido. Está hablando de cosas serias. Y hay que cortar este mal hábito, hay que ejercer dominio propio. En otras palabras, sujeta al indio, sujeta a la bestia. Quítate ese mal hábito de explotar, no seas explosivo, y reemplázalo por el buen hábito de tener las cosas bajo control. En el libro de Proverbios, el capítulo 15, en el versículo 1 nos habla de la ira. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Noten ustedes que primero habla de palabra y luego habla de respuesta.
La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Habla primero de respuesta y luego habla de palabras. Está hablando de algo verbal. En otras palabras, tus respuestas, tus palabras pueden apagar el fuego o lo pueden encender. Y aquí está hablando de una clase en particular de fuego. Está hablando del fuego del furor. Proverbios, el capítulo 26, el versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Entonces hay palabras que son como más leña para que se encienda más el fuego del furor. Necesitamos desarrollar dominio propio y entender este tipo de cosas. Efesios, el capítulo 4, versículo 27. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de los hábitos. Efesios 4, 27 nos dice: ni deis lugar al diablo. Ahora, miren el contexto. Es obvio que pecar al airarnos y enojarnos tanto, esto es desproporcionadamente, va a abrir puertas al diablo. Esta declaración viene a continuación de lo que se trató con respecto a la ira. Dice: ni deis lugar al diablo. Es airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topos. De aquí se deriva la palabra topografía. Topos. Ahora quiero explicar qué es lo que tu ira o qué es lo que los malos hábitos pueden causar en ti. Quiero explicarlo. El mal hábito no solamente abre puertas al diablo, porque abrir puertas al diablo es darle entrada y darle lugar, topos en ti. Un mal hábito puede darle lugar al diablo. ¿Qué significa este asunto de darle lugar? Si tú le das lugar, ya saben quién es el diablo. Es ladrón, es el padre de mentira. Vino para hurtar, matar y destruir. Anda buscando ahí alrededor a quien devorar. Señor diablo, le abro la puerta. No tengo ganas de entrar. No es así. En primer lugar, el diablo no es Señor. Ni de ti, ni de nadie más. En Cristo nosotros tenemos un Señor, es Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos que entender el concepto acá. Cuando dice que ni deis lugar al diablo, el diablo está bien interesado en invadir lo que no le pertenece. Satanás es un invasor. Satanás hace ciertas cosas, lo que podríamos llamar operaciones ilegales, no autorizadas, y ellos, realmente, los que no conocen la palabra, ellos le dan mucho lugar al diablo. En otras palabras, Satanás, si tú le das lugar, él invade cierta porción de terreno de tu personalidad. Él gana terreno en esta área de tu vida y empieza a dominarte allí. En esa área pierdes el control, en esa área pierdes la victoria. No tengo control sobre mi temperamento. Y si tú tienes ese mal hábito y no haces un cambio en esa área, le abres puertas al diablo y realmente él va a dominar esa porción de terreno. Repitan conmigo, por favor. Ceder terreno es perder soberanía sobre esa porción de terreno. Claro, ceder terreno es perder soberanía. Y se los voy a explicar. Por ejemplo, cuando hay un conflicto armado entre dos naciones, dos países, y un país es capaz de avanzar primero y tomar los puestos fronterizos y sigue avanzando, capturando más terreno, y sucede que en ese segundo país que está siendo invadido por el primero, probablemente por codicia, cual sea la motivación, no es tan importante, pero supongamos que a este lado de la frontera, eso es en el país que está siendo invadido, hay yacimientos de oro. Cuando ellos pierden terreno, pierden soberanía sobre el oro y ya no lo pueden usar más. Si es que hay yacimientos de petróleo en este terreno que ha sido invadido, pues este país que ha sido invadido deja de disfrutar de esa facultad de extraer el petróleo para su propio beneficio. Si es que es una torre de control, si es un centro de comunicaciones, si es una base militar, ya no tienen la potestad, ni la autoridad, ni la soberanía sobre esas facilidades. Es más, si ellos tienen ahí un aeropuerto y son invadidos y es tomado el aeropuerto, ellos pierden esa facultad de utilizar esa pista de aterrizaje. ¿Me pueden entender? Repitan conmigo, por favor. Ceder terreno es perder soberanía.
Entonces los malos hábitos pueden darle lugar al diablo en ti, pueden invadir y pueden poseer ciertas facultades de tu ser de tal manera que son desinhibidas, de tal manera que son desactivadas, disabled, de tal manera que tú ya no puedas tener control sobre esa porción de tu personalidad y comienzas a sufrir innecesariamente. Eso es bien importante. Ni deis al diablo, examinándolo desde el punto de vista sintáctico y todo esto, es un presente imperativo en voz activa de prohibición. Eso de airaos y no pequéis era imperativo permisivo, pero ni deis lugar al diablo es prohibitivo en naturaleza. Y el mensaje es muy claro: dejen de hacerlo, cambien este mal hábito. Por favor, repiten conmigo: darle lugar a mi ira es darle lugar al diablo. Romanos, el capítulo 12, versículo 19, nos dice que no es nuestra ira, sino es la ira de Dios. Dice aquí: no os molléis a vosotros mismos, amados míos, sino dad o dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No solamente la palabra nos dice esto. En Santiago 1, los versículos 19 y 20, la palabra dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y con esto tienen bastante palabra para tomar una decisión. La palabra nos confronta, nos lleva al punto oposición en la cual debemos tomar una decisión, una determinación: ser disciplinados, reemplazar el mal hábito de airarse. Y esto está muy claro aquí en la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar con Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 28. Sigue hablando de malos hábitos en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien, aquí está hablando de los amigos de lo ajeno. ¿Cómo se llaman las personas que hurtan o roban los bienes o pertenencias de los demás? ¿Cómo se llaman? Ladrones, pero el término técnico es cleptómanos. Vamos a ver esto, vamos a poner los etimológicos otra vez. Y la palabra cleptómano, y aquí viene la palabra cleptomanía, viene del griego kleptos, y la palabra manía. Vamos a tomar un paso más adelante. Esto viene del griego kleptes, que significa ladrón, y de aquí se deriva justamente el término cleptomaníaco. En psicología se refiere a un irresistible impulso de robar, causado más por disturbios emocionales que en realidad por necesidad económica. ¿Se acuerdan que anteriormente hemos hablado acerca de aquellos que eran mitómanos? En psiquiatría el término se refiere a mentir o exagerar hasta un grado anormal. En este caso se habla de la necesidad de robar, es un mal hábito. Ahora, revisando otra vez este versículo, vamos a ver que hay tres verbos principales. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tres verbos importantes en este versículo. El primero es hurtar, el segundo es trabajar y el tercero es compartir. Ahora, dice: el que hurtaba, no hurte más. El que roba lo ajeno tiene una actitud que envía un mensaje. El ladrón, el cleptómano, el que roba, que tiene mal hábito de robar, está enviando un mensaje a la persona a quien le roba: lo tuyo es mío. Ahora, hay otras personas que son egoístas y para ellos lo mío es mío. Y para la gente que es generosa, lo mío es tuyo. Son tres actitudes que podemos reconocer. En otras palabras, lo tuyo es mío es la actitud de los ladrones. Lo mío es la actitud de los egoístas. Y lo mío es tuyo es la actitud de los generosos. Volviendo acá a este versículo, Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más. Está cortando el mal hábito y está reemplazándolo por un buen hábito. En otras palabras, ¿cómo se soluciona el mal hábito de robar? Estableciendo o cultivando el buen hábito de trabajar. Repiten conmigo: trabajar.
Ahora, ¿por qué trabajar? ¿Para qué trabajar? Hay 3 razones por las cuales tenemos que trabajar. En primer lugar, para no robar, para no seguir robando. En segundo lugar, para proveer para ti y para tu familia, que tengan lo suficiente para subsistir. Pero si ese es el todo del asunto, entonces te quedaste en el nivel del egoísmo. Lo mío es mío, o para mi familia. Como aquel que oraba: Señor, bendíceme a mí, a mi familia, a mi burro y a nadie más. Amén. Oración egoísta. No, tenemos que ver que hay un tercer propósito en este sentido. Trabajar no solamente es para que dejes de hurtar, no solamente es para que puedas proveer para tu hogar. La Biblia nos dice en 2 Corintios que Dios quiere que abundemos, de tal manera que teniendo siempre en todas las cosas más que suficiente, abundemos o sobreabundemos para toda buena obra. En otras palabras, para compartir con el que padece necesidad. Esa es la voluntad de Dios, que compartamos con los demás. Ahora, volviendo acá al versículo, vamos a revisarlo un poquito más. Dice: trabaje, si no trabaje, haciendo ¿con qué? Con sus manos lo que es bueno. Aquí está hablando de algo bien interesante. Haciendo con sus manos lo que es bueno. La palabra bueno viene del griego agatos. El término agatos siempre se refiere a algo bueno en el sentido moral. Noten ustedes que se está hablando de acciones, está hablando de nuestras acciones. Repitan conmigo: nuestras acciones pueden ser calificadas moralmente. No, aquí no utiliza el término griego kalos, que se refiere a que lo hagas bien, se refiere a algo bueno en el sentido de calidad. En otras palabras, robé bien el banco. No. No es cuestión de hacer las cosas bien, es que hay que hacerlo correcto, pues. Puede que tú lo hagas con excelencia. Robé el banco con excelencia. Fue el robo, el asalto del siglo. Nadie se da cuenta. Pero moralmente hablando, eso es inaceptable. ¿Me comprenden? Entonces, repiten conmigo: mis acciones pueden ser calificadas moralmente. Cierta acción podría ser inmoral. Bueno, se los digo de frente: hurtar es inmoral. Trabajar haciendo lo bueno con nuestras manos, estamos hablando de una actividad moralmente aceptable. Claro que yo metí mi plata y me metí a trabajar en la industria pornográfica. Estoy ganando mucha plata. ¿Es eso moralmente aceptable? No, o yo invertí en la tabacalera tal, o en la cervecera tal. Tengo acciones en esta cervecera. No. Eso no es moralmente aceptable. Trabaje con sus manos. Muy bien, ¿cómo es que roban los ladrones? No es con sus manos, y estamos hablando de una actividad moralmente inaceptable, una actividad inmoral. Normalmente arranchan, normalmente toman lo ajeno con sus manos. Entonces, tenemos que reemplazar el mal hábito, ¿no?, de los carteristas, los que sacan esto, los que roban acá, y todo empieza seguramente de más jóvenes. Cuando pasas por ahí y agarras una manzana, te la metes al bolsillo, nadie se dio cuenta. Hace años, cuando estaba trabajando como ingeniero electrónico, todavía vivía con mis padres, era soltero. Entonces mi mamá, siempre las mamás son mamás, no importa si tienes 20, 25 años. Entonces, mamá, llévate una manzana a tu trabajo. Ya pues. Entonces la metí en el cajón y mi compañero de trabajo, otro ingeniero, vio que yo coloqué la manzana en el cajón. Teníamos horario partido, me fui a almorzar a mi casa y cuando regresé, abrí, no había manzana. No apple. Entonces volteo y le digo: Ciro, si tú eres infiel con una manzana, vas a ser infiel también si hubiese dejado ahí un sobre con $1,000. No, que tú eres mi amigo. Entonces dije: un ratito, tú no me has pedido permiso. Yo sin ningún problema te la siembro, te la regalo. Pero tú la tomaste sin pedirme permiso y a escondidas. No sigas estableciendo o cultivando ese mal hábito en tu vida, porque luego te puedes convertir en un ladrón de bancos. Y es así. Jesús lo dijo: el que es infiel en lo poco, en lo mucho va a ser infiel. Estamos hablando de acciones que pueden ser calificadas moralmente. Entonces, las manos aquí se refieren a lo instrumental. Como dije, normalmente los ladrones utilizan sus manos para hurtar, matar y tomar lo ajeno. Las manos se refieren a lo instrumental, que es el medio por el cual se llevó a cabo la acción. La Biblia dice: no hurte más, sino trabaje. Repitan conmigo, por favor: yo puedo trabajar con mis manos haciendo el bien. ¿Qué más dice el consejo de Dios? Segunda de Tesalonicenses
el capítulo 3, los versículos 10 al 13. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros, esto es no la mayoría, sino algunos, estaban andando como desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, si tú no te ocupas de tus propios asuntos, te vas a entremeter en los asuntos de los demás. Esto es poking your nose in others' businesses. ¿Qué significa eso? Metiendo tus narices en los asuntos de los demás. No trabajas, pero quieres comer. Tocas la puerta de una familia de hermanos, les caes justo a la hora del almuerzo asegurado, ¿no? ¡Qué fresco! Mendigo profesional, cuando la Biblia dice, no he visto justos amparados ni su descendencia que mendigue pan. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los tales, versículo 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y versículo 13, vosotros hermanos no os canséis de hacer bien, hagan bien con sus propias manos. De eso está hablando. Repiten conmigo, el desempleo no es excusa para el hurto. Amén, porque es moralmente inaceptable. Recuerden los 3 verbos: hurtar, y con respecto al hurtar, dejen de hacerlo. Luego, con respecto al trabajar, si no estás trabajando, empieza a hacerlo. Y con respecto al compartir, comparte, ayuda al necesitado. Por si acaso, trabaje si es imperativo. En otras palabras, si Dios dice que trabajes, entonces no vale delante de Dios la excusa que no hay trabajo, pues. No, que no hay trabajo. Bueno, cómprate el comercio el día domingo y mira la sección de avisos y ahí vas a encontrar así de páginas que hablan de oportunidades de trabajo. Ahora, que tú no te hayas preparado, que no hayas estudiado y todo eso y no puedas competir con aquellos que están más calificados que tú, ese es otro asunto. Pero gracias a Dios que somos sus hijos y siempre, por la gracia que tenemos en Él, podemos tener trabajo y hacer lo bueno con nuestras manos. Así que no hay excusa, no que no hay trabajo, como que no hay trabajo. Cada día hay más lugares de trabajo en ese país. Y si no, pues tú crea un lugar de trabajo. Ahora, para que Dios te dé sabiduría, nuevas ideas y invéntate algo, pues. Genera una necesidad. Por ejemplo, el presidente de la Apple, ¿cómo se llama? De la Apple, Jobs. Steve Jobs, él creó la necesidad de los iPods. Él creó la necesidad y miren, ha vendido millones en este mundo. Bueno, en realidad, no hay excusa para no trabajar. Delante de Dios es más fácil conseguir trabajo de lo que uno piensa en realidad. Bien, vamos a continuar. Vamos a Efesios capítulo 4, el versículo 29. Seguimos hablando acerca de cultivar buenos hábitos. Efesios 4, 29, la palabra de Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Repiten conmigo, por favor, ninguna. Ahora, ninguna es ninguna, ¿correcto? Ninguna. Hay palabras y hay palabras. Hay palabras corrompidas y hay palabras buenas. Esas palabras buenas, dice el Señor que la que sea buena, viene otra vez del mismo término griego, agatos. Buena en el sentido moral. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos de que nuestras acciones pueden calificarse moralmente? También nuestras palabras. Repiten conmigo, mis palabras se pueden calificar moralmente. Así que tenemos que llegar al punto en que seamos selectivos. ¿Qué es lo que permitimos que salga por nuestra boca? Ahora vamos a darle vueltas un poquito a este versículo y vamos a darnos cuenta que hay bastante información. Aquí no está hablando de las manos, como en el caso anterior. Ahora está hablando de la boca. ¿Correcto? Está hablando de la boca. Las palabras tienen poder. Las palabras siempre producen cierto efecto. A manera de paréntesis pueden revisar 1 Corintios 14, 11, donde dice que si yo ignoro el valor de las palabras, seré como bárbaro o extranjero al que me escucha. Cuando habla acerca de que si yo ignoro el valor de las palabras, en el griego dice dunamis, se refiere al poder de las palabras. Hay poder en las palabras.
La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de las palabras. Una mala palabra, una palabra impropia, degradante, hablada por el padre a su hijo, lo puede destruir por dentro. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La lengua de los sabios es medicina. La Biblia dice que la lengua perversa es quebrantamiento del espíritu. En otras palabras, si yo tengo una lengua mala, malvada, perversa, corrupta y te hablo, te destruyo por dentro. Destruyo la autoimagen de la otra persona. Lo degrado, lo rebajo y lo coloco en un lugar inferior de lo que Dios estableció en la persona. La persona fue hecha imagen y semejanza a Dios. A veces con la lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hombre que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y Santiago nos dice, amados hermanos, esto no debe ser así. Cambiemos el hábito. Cambiar el mal hábito, reemplazarlo por un buen hábito. Bueno, las palabras tienen poder, causan siempre un efecto. Hay una ley, es la ley de la causa y del efecto. Tus palabras pueden causar efectos positivos o negativos dependiendo de la naturaleza moral de las palabras que has hablado. ¿Cuál es el efecto que la palabra de Dios nos muestra que las palabras pueden producir? Las palabras pueden corromper o las palabras pueden edificar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuántos saben que corromper y edificar son dos cosas completamente diferentes? Todo depende de qué palabras utilices. Las palabras incorrectas producen corrupción. Las buenas palabras edifican. Este versículo al mismo tiempo menciona la existencia de una real necesidad. Dice, para la necesaria edificación de los oyentes. Vuelvo a repetirlo. Ese versículo nos está hablando, está revelando una necesaria realidad, una realidad necesaria. Habla acerca de la necesidad de la edificación espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan ser edificados? Bueno, hay un medio que Dios nos ha dado para ser edificados. Recuerden que el contexto en el versículo 25 está mencionando que somos los miembros los unos de los otros. En otras palabras, está hablando de que somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, en este cuerpo es que tenemos que edificarnos. Entonces, las buenas palabras dan gracia a los oyentes, pero las palabras corrompidas pueden traer desgracias. Así que en ese versículo vemos al que habla y a los que oyen. Vemos aquí al comunicador y vemos aquí la audiencia. Y hay una comunicación en medio. Y aquí encontramos en realidad que la actividad de ese comunicador puede ser de edificación y puede traer gracia a la audiencia, porque la gracia edifica, o sencillamente si la persona escoge hablar palabras corrompidas, dice corrompidas. El término griego, palabra corrompida, viene del griego sapros. Es una palabra podrida, es una palabra putrefacta, como una fruta malograda, una fruta que se ha podrido. Ese es el significado de la palabra. Esa palabra aparece en oposición a agatos, que habla de una palabra que es buena en el sentido moral. Ahora, ¿cómo se soluciona el mal hábito de hablar esa clase de palabras? En primer lugar, hay que monitorear la actividad de nuestra lengua. Es decir, no permitas que salga de tu boca ninguna palabra no autorizada. Obviamente, tienes que revisar de qué te estás alimentando, porque de la abundancia del corazón siempre habla la boca. Tarde o temprano, así seas un mentiroso profesional, así seas el mejor mitómano de todos, tarde o temprano se te va a escapar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la mentira no puede permanecer eternamente oculta. La Biblia dice que todo, tarde o temprano, sale a la luz, todo sale a evidencia, todo es puesto en evidencia. Entonces tenemos que guardar, ¿verdad?, en nuestro corazón, y de lo que abunda en nuestro corazón, entonces vamos a estar continuamente hablando. Cada creyente entonces tiene que aprender a guardar lo que entra en su corazón, porque de lo que abunde el corazón va a hablar. Vamos a Proverbios, en el capítulo 15. Proverbios 15, 28 dice, el corazón del hombre piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces hay que pensar antes de hablar. Y hay que, recuerden, no ignoren el poder de cada palabra. Cada palabra produce un efecto. Cada palabra que tú digas
Puede ocurrir, puede suceder, lo que tú digas te será hecho. Efesios, recuerden, malas palabras expresan cosas malas en el sentido moral. Otra vez, dice, la boca de los impíos derrama malas cosas. Está hablando de malas palabras que expresan malas cosas en el sentido moral. Ahora, dentro de este mismo contexto, y regresemos a Efesios 4, en el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Póngase a pensar, en este pasaje, el apóstol Pablo, en realidad, está mencionando varias cosas interesantes. Ya hemos visto que nuestras acciones y nuestras palabras se pueden calificar moralmente. Toda acción o palabra inmoral contrista al Espíritu Santo. Noten ustedes la mención en el pasaje del diablo, en el versículo 27, y del Espíritu Santo, en el versículo 30, juntamente con las acciones y palabras del creyente. Think about it. Paren la oreja, inclinen su oído. ¿Se han dado cuenta que se menciona al diablo y se menciona al Espíritu Santo dentro del contexto de las palabras y acciones del creyente? ¿Cuáles son tus acciones habituales, tus palabras habituales? ¿O cuál es tu hábito en tu actuar y cuál es tu forma habitual, no solamente de conducirte, sino tu forma habitual de comunicarte o de expresarte? Ahí está hablando del diablo y está hablando del Espíritu Santo en medio de toda esta actividad. O damos lugar al diablo y contristamos al Espíritu Santo, o hacemos lo contrario, cerramos la puerta al diablo y le damos lugar al Espíritu Santo y agradamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes la próxima vez van a pensar un poco mejor antes de hablar? Porque tus palabras y acciones le van a dar lugar al diablo o a Dios en tu vida. Porque muerte y vida están en poder de la lengua. Ahora, quiero dirigirme un ratito, paréntesis, a los adolescentes. ¿Alguna vez han escuchado acerca de las lisuras? ¿Cómo se le llama a las lisuras? Malas palabras. ¿Malas en qué sentido? ¿En excelencia, en calidad? No. En el sentido moral. No es que en mi clase hablan así, pues. Está bien, pues, la jerga, no hay ningún problema con la jerga. Pero cuando hablamos de lisuras o malas palabras, estamos hablando de un lenguaje soez, vulgar. Estamos hablando de palabras corrompidas, degradadas y que son completamente inaceptables moralmente. La Biblia dice, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Entonces no debemos imitar al mundo, tenemos que ser imitadores de Dios, en el hablar, en conducirnos, en el pensar, en todo esto. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida, o ninguna mala palabra. Repiten conmigo, ninguna lisura. Amén. Ninguna lisura. En otras palabras, esa actividad ilegal, no la permitas. La boca de los impíos derrama malas cosas, malas palabras, lisurotas. Qué mala palabra, ¿no? Entonces hay que saber esto. Que tus hábitos sean controlados, que estén bajo tu dominio propio. Voy a decirlo de esta manera. Tus hábitos, buenos o malos, le dan lugar a cierta persona en el ámbito del espíritu. Repito, tus hábitos dan lugar a alguien en el mundo espiritual. Los malos hábitos activan el poder del diablo en tu contra. Los buenos hábitos activan el poder de Dios a tu favor. Y es verdad. El contexto claramente lo expresa así. Lo que nos está diciendo entonces en este pasaje es que dejemos el mal hábito de darle lugar al diablo en nuestras vidas y contristar al Espíritu de Dios y lo reemplacemos por el buen hábito de resistir al diablo y agradar a Dios y traer gozo, satisfacción al corazón de Dios por causa del actuar bien y el hablar bien. Ahora, este versículo, Efesios 4, nos está diciendo también, el versículo 30, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. No dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, no dice que el Espíritu Santo nos selló, sino dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, el sello es el Espíritu Santo. Así que en el mundo espiritual, tú eres, entre comillas, visible. Aquellos seres espirituales que están en el ámbito del Espíritu
cuando te ven, está marcado, está sellado. Entonces, amado hermano, caminamos por fe, no por vista. Condúcete como una persona que lleva el sello de Dios en ti mismo. Porque tus hábitos, tus actitudes, este tipo de cosas, le dan lugar a alguien. ¿Le abres la puerta al diablo o le abres la puerta a Dios? Y esto es importante. Bien, versículo 31, Efesios 4:31, con eso terminamos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí se están mencionando cosas que tenemos que quitar de nosotros. Recuerden, estamos hablando de ajustes internos. Estamos hablando de dejar los malos hábitos y de cultivar los buenos hábitos. Aquí encontramos una palabra interesante. La palabra amargura viene del griego pikria, pikros, amargo. En realidad, muchas veces hay experiencias que causan que una persona se vuelva amargada. Y tarde o temprano esa amargura va a salir por la boca, y en Hebreos 12 dice que esa amargura, Hebreos 12:15, te separa, te corta de la gracia de Dios y al mismo tiempo contamina a los demás. Es decir, no es una palabra que trae gracia a los oyentes, es una palabra que trae desgracia, porque contamina, corrompe, y tenemos que guardar nuestro corazón. Pero este versículo dice, quítense de vosotros. En otras palabras, estas cosas no deberían de estar en nosotros. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda la malicia no debe ser parte de nuestro corazón. El problema número uno de la gente en este mundo es su corazón, porque no han nacido de nuevo. Pero el problema número dos está en la gente que, habiendo nacido de nuevo, no ha renovado su mente. No se han despojado del viejo hombre con sus prácticas, con sus hechos. Entonces hay que hacer cambios en esto. Santiago capítulo 3, el versículo 14 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y ese versículo aparece dentro de un contexto en el cual se nos habla de la sabiduría terrenal, carnal, animal y diabólica, en contraste con la sabiduría de lo alto. En ese versículo 14 en realidad se está hablando de rivalidad, se está hablando de soberbia y se está hablando de mentira. Y son cosas que tienen que quitarse de nosotros. Y bueno, ¿cómo reemplazamos el mal hábito de estas cosas? Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. En otras palabras, tenemos que aprender a volvernos benignos, misericordiosos, significa de buenas entrañas, literalmente. Caminando en el perdón que Cristo modeló delante de nosotros para que le imitemos. Entonces tenemos que dejar de vivir resentidos, tenemos que dejar de ser personas amargadas, tenemos que aprender a disfrutar y gustar de la bondad de Dios. La Biblia dice gustad y ved cuán bueno es el Señor, si hemos gustado de la benignidad del Señor. Y si tenemos algo en el corazón de alguien más, entonces reemplacemos este asunto por el buen hábito del perdón automático. Amén, hermanos. Hay mucho más que hablar, no he terminado, voy a continuar más adelante acerca de este tema. Toda cabeza inclinada, por favor, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por tu consejo, por tu palabra, que nos lleva a una posición en la cual tomamos una determinación para hacer cambios internos, ajustes internos, para hacer frente a desafíos externos. Gracias, Padre, porque todo esto nos hace más como Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra por todo en el nombre de Cristo. Si estás acá esta mañana y aún no has recibido a Cristo en tu corazón,